Hello, hello, hello. Good afternoon, everybody. How are you today? Can you listen to me and can you watch my screen? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Cómo están? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo se sienten el día de hoy? How do you feel today? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo se siente todo? ¿Bien? Uy, por ahí veo que... espérenme, desactiva acá un segundito algo. Ya, listo. Hello, everybody. Welcome. Please write something in the chat in order to check the chat. Escriban algo en el chat para chequearlo, a ver si está funcionando bien. Hola, Aleja. Good afternoon. Envíen una reacción, un emoji, a ver si todo está funcionando bien, si todo está andando sin ningún problema. Hello, hello. Welcome, everybody. Welcome, welcome to our second online session of English. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de inglés. Today, we are going to divide the class in three parts. The first part is going to be an explanation about an interesting topic and an useful topic that it is the simple present or present simple. The second part of the session, it's going to be the explanation of the new evidence, the evidence of this week. And the third part is a space to answer questions. Entonces vamos a dividir la clase en tres partecitas. La primera parte va a ser una explicación del presente simple. La segunda parte va a ser un espacio donde voy a presentarles la evidencia que se activó esta semana para ustedes. Y la tercera parte de la sesión va a estar enfocada en resolver dudas. Si de pronto alguien tiene dudas de alguna evidencia, alguna preguntita, va a estar abierto el espacio para resolver dudas que tengan. ¿Listo? So in order to start, we're going to start talking about the simple present. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿La están viendo en este momento? ¿Me confirman, porfa? ¿Hay una reacción o algo en el chat para saber si está funcionando? Perfecto. ¿El sonido qué tal se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha cortado? ¿Sin problema? ¿Cómo lo escuchan? Listo. Y de igual forma voy a desactivar la cámara porque a veces la cámara tiende como a generar un poquito de choque, a generar errores o a consumir el ancho de banda, perdón. Entonces voy a desactivar la cámara para que no tengamos de pronto dificultades con el sonido. So, in order to start, simple present. ¿Qué es eso? Recuerden que este es un espacio en el que vamos a compartir, vamos a hablar, entonces no le dé miedo responder, me puede responder en el chat, si usted quiere activar su micrófono lo puede hacer, ¿listo? Entonces, simple present. ¿Qué es eso? What's that? Do you know what is that? Simple present. ¿Qué es eso? ¿Lo habían escuchado antes o la primera vez que lo escuchan? Simple present. ¿Eso con qué se come? ¿Qué es? Do you know what is that? ¿Qué es eso del presente simple? No le dé pena hablar. Fresco que aquí todo el mundo está con la cámara desactivada, nadie sabe quién va a hablar, simplemente van a escuchar, ¿listo? Entonces no le dé pena hablar. Fresco. So, simple present. El presente simple en español. ¿A qué le suena a usted cuando yo le digo el presente? ¿Qué es eso? Me puede responder en español, no pasa nada. Si no sabe, me puede ser teacher, I don't know. Pero ¿qué es eso del presente simple? ¿Será que sí está funcionando el chat? Que eso se quedó como congelado, no veo que se mueva nada en el chat. ¿Será que sí está funcionando? Siento que se quedó congelado. ¿Sí está funcionando? Listo, presente simple. ¿Eso qué es? Por ahí Alejandra creo que nos quería decir algo. Alejandra, ¿sí? Sé que es como para dar a conocer como rutinas, Ok, cosas que uno hace sí, como va al por ese diario. lado. Sí, también va por ese lado, perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Thank you so much. Listo. Generalmente nosotros es un tiempo verbal en acción, nos dice Jonathan. Entonces, esto que nos dice Jonathan es un pequeño error que tenemos a cometer debido a que siempre nos han dicho que el presente es el ahora, ¿cierto? Entonces, a mí me decían, el presente es el ahora, lo que usted está viviendo en este momento, ese es el presente, ¿listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos hablando en los idiomas, pues se hicieron diferentes tiempos y uno de ellos es el presente simple. Aunque diga que es presente, no quiere decir que sea el tiempo que está tomando lugar ahora, que sea la acción que se está haciendo en este momento. Ese no es el presente simple. El presente simple
es todo aquello que solemos hacer, mas no quiere decir que lo estamos haciendo ya, ahora mismo. Por ejemplo, yo juego fútbol, pero en este momento yo no estoy jugando fútbol. ¿Listo? Pues como lo decía Alejandra, se utiliza para hablar de rutinas, sí, porque yo cuando cuento mi rutina, yo digo, yo me cepillo los dientes, yo me peino, yo me baño, ¿cierto? Pero yo no quiere decir que lo esté haciendo justo en el momento que estoy diciendo, ¿cierto? Pero sí es una acción que yo suelo hacer. Entonces, importante que lo primero que tengamos en cuenta es que el presente simple no es el ahora, ¿listo? Ese es el presente continuo, que ya luego más adelante en otra sesión vamos a abordarlo más a fondo. ¿Listo? Entonces, por ahora estamos con el presente simple, que son acciones que solemos realizar, más no que las estemos haciendo en este momento. Se utiliza generalmente para hablar de lo que son los gustos y preferencias. Entonces, me gusta comer helado. ¿Estoy comiendo helado en este momento? No, pero es algo que me gusta hacer, ¿cierto? O, o me encanta ver películas de terror. No lo estoy haciendo en este momento, pero es algo que suelo hacer, ¿listo? Para hablar de hechos, de los facts. Por ahí hoy en día los muchachos dicen los factos, ¿cierto? Que son hechos reales, ¿cierto? Generalidades. Para hablar de las rutinas, como nos lo estaba diciendo Alejandra, de timetables, para hablar de horarios. Entonces, por ejemplo, para decir a qué horas abre la tienda, a qué hora cierra, a qué hora se va a almorzar. ¿Listo? Entonces, estos son los usos que tiene el presente simple, the simple present tense. So, based on that already said, what is the correct answer? Present simple is used to talk about past events, to talk about preference and routines, to talk about future, to talk about predictions. ¿Cuál creen ustedes que sería, de acuerdo a lo que hemos hablado en este poquitico de tiempo, cuál creen que sería la opción correcta para el uso de este simple present o present simple? ¿Cuál creen que sería la respuesta? Pueden decirme A, B, C, D, o si me quieren decir el colorcito, pueden escribirlo en el chat. Pueden decir teacher, yellow, purple, orange, green. ¿Cuál creen que sería la respuesta a esta preguntita? ¿Cuál sería? What do you think? ¿Cuál creen que es? Javier nos dice B. Teacher. Tell me. Talk about preference and routines. Very good. Listo, perfecto, así como nos acaban de decir, como me lo han dicho en el chat, el purple, to talk about preferences and routines. ¿Listo? De esta es la única que se adecua a lo que acabamos de charlar, ¿cierto? Para hablar de preferencias, de rutinas, de generalidades, ¿cierto? Muy bien, perfecto, pretty good. So, before to start to talk about the simple present, it is necessary to remember my friends, los Pepes. Estos son mis amigos, los Pepes. ¿Ustedes saben quiénes son los Pepes? ¿Han escuchado alguna vez eso de los Pepes? Los Pepes. O ya se los dije a ustedes los Pepes. No recuerdo si de pronto en la primera sesión les mencioné algo de mis amigos, los Pepes. No, listo, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? A mí me gusta utilizar juegos de palabras para recordar cosas. Entonces, los Pepes son los personal pronouns, o también se les llama subject pronouns, que son los pronombres personales. ¿Saben ustedes qué es un pronombre personal o un personal pronoun? Do you know what is that? ¿Saben qué es? Si no sabe, fresco, no pasa nada. No, me dice, teacher, I don't know. ¿Listo? Si no se acuerda, I don't remember. No pasa nada. No hay ningún lío que no sepamos, que no nos acordemos. ¿Listo? Entonces, la idea de estos espacios es empezar a revisar las bases e ir escalándolo cada vez más adelante. Oscar nos dice el que se refiere a una persona. Perfecto, Oscar. Básicamente, la función que tiene un pronombre personal o un subject pronoun o personal pronoun es reemplazar al sujeto en la oración. Esto con el fin de, como dirían coloquialmente, de no quemarle el nombre a la persona. Porque imagínense que yo, ¿qué tal? Yo hablando y yo todo el tiempo, Edwin, 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 o Fabián, 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 o María, 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 o Claudia, 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 Alejandra, 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 Alejandra. Entonces,
¿Qué se hace? También sucede en español, que en vez de yo estar diciendo todo el tiempo María, 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 pues yo digo ella, ¿cierto? No es lo mismo que yo diga María estaba corriendo, entonces María se tropezó y María se raspó la pierna. Entonces llevaron a María al hospital, ¿cierto? A que yo diga María estaba corriendo, ella se tropezó, ella se raspó la pierna, ¿cierto? Entonces la función es tampoco repetir tanto el nombre, sino que se utilice algo más corto, más sencillo, que sería en este caso los pronombres. Importante, para estos pepes, o sea, yo le digo los pepes, como les decía, para generar como un recuerdo en mi memoria que lo asocie con algo. Entonces yo le digo los pepes. Pero si usted le quiere decir los memos, los como usted quiera, lo puede hacer. Pero yo lo dejo como Pepe porque me acuerda los personal pronouns. ¿Listo? Esos amigos, los pepes, tenemos de ellos dos tipos. Y a su vez, estos se dividen luego en tres tipos. Entonces tenemos primero la división más grande, que es la división de singular and plural. Entonces, singular y plural. Singular, que es solo uno, plural, que son dos o más. ¿Listo? Entonces, singular y plural. Esa es la primera división. Aquí en la imagen que están viendo en este momento, ustedes van a ver la segunda división, que es cuando empieza a dividirlo por personas. Tenemos first person, primera persona, second person, segunda persona, third person, la tercera persona. Pero ustedes van a decir, profe, pero ¿por qué primera, segunda, tercera? ¿De dónde salió eso? ¿De quién se inventó eso? ¿Que porque este es primero, porque este es segundo, porque este es tercero? ¿De dónde sale ese orden? ¿Listo? Entonces, primero debemos tener en cuenta que son primera, segunda y tercera persona en una conversación, en una charla. ¿Listo? Entonces vamos a ver primero a la primera persona y vamos a ver por qué se llama primera persona. The first person, ¿cierto? La primera persona en el singular está compuesto por yo, ¿cierto? Yo soy la primera persona en el singular. En el plural sería we, que sería nosotros. Entonces, la primera persona es aquel que está incluido en la conversación. Entonces, yo soy el primero. Yo primero. Bueno, entonces, yo estoy de primeras. Si estoy en nosotros, vea que yo también estoy incluido. ¿Listo? Entonces, yo voy a generar una conversación. Yo soy el primero. Yo voy a generar la conversación. Y te voy a hablar a ti. O le voy a hablar a usted. Entonces, ahí es donde aparece you, que es nuestra segunda persona. ¿Listo? Entonces va que yo primero, tú segundo. Yo estoy hablando directamente contigo. Entonces primero yo, luego tú. Estamos hablando los dos en una conversación. Primero, segundo. Pero entonces imagínense que está la conversación entre dos personas. Primero yo, segundo tú. Y luego nos aparece una tercera. Entonces, imagínense que el profe Jair, listo, entonces si yo le hablo del profe Jair, en este momento le estoy hablando de otra persona que no está en este momento incluida en la conversación, ¿listo? No está hablando directamente conmigo, pero sí estamos hablando de ella, ¿cierto? Es un tercero que está aparte. Por eso entonces primero yo, segundo tú y tercero él o ella. ¿Listo? Por eso es primera, segunda y tercera persona. Entonces, de la primera persona del plural sería we, nosotros. La singular sería I, yo. La segunda es igual para el singular y para el plural, es you, que significa tú, usted o también puede ser ustedes. Entonces, esa no tiene lío. Y la tercera persona en el singular está dividida en tres. She, he, it. She, que significa ella. He, que significa él. It, que significa esto o eso. Y se utiliza para animales y cosas cuando son una solita. Y el plural de todos ellos es they, que significa ellos o ellas. Y también me puedo referir a animales y objetos cuando son en plural. ¿Listo? Entonces, a estos amigos ustedes los deben haber visto cuando estuvieron en el colegio. De pronto alguno diga, ay, sí, profe, sí me acuerdo de eso. De pronto alguien diga, no, la verdad es la primera vez que los veo. ¿Listo? Pero es importante tenerlos muy al pendiente y tenerlos muy claro, porque dependiendo el pronombre que tengamos, van a haber reglas específicas. Entonces, ¿qué pasa? Que en cada uno de los tiempos hay algunos que tienen
una reglita específica o le van a agregar algo más dependiendo de ellos, ¿listo? Entonces acuérdense que estos son los pepes, pero en el grupo de los pepes yo siempre resalto un grupo que yo los llamo los gomelos. Yo los llamo a ellos los gomelos. Los gomelos son he, she, it. Esa tercera persona, esos tres, los del singular. She, he, it. Esos tres gomelos son la tercera persona del singular. Y a ellos casi siempre va a tocar darles más. Son a los que les das, ¿listo? A los que les das. Grábense muy bien ese de al que les das, a los tres gomelos. ¿Listo? Si usted no lo quiere llamar gomelos, le puede poner otro nombre. Tampoco no pasa nada, ¿listo? Yo le digo así porque a mí me funciona y me ayuda a recordar fácilmente. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son los tres gomelos? ¿Me recuerdan ahí quiénes son los tres gomelos? ¿Quiénes son esos tres gomelos? ¿Lo recuerdan ahí si quieren en el chat, en el micrófono? Esos tres, ¿quiénes son los tres gomelos? She, he, it. She, he, it. Esos tres gomelos siempre ténganlos ahí pendiente porque a ellos les das más. A ellos siempre les das. A sus amigos siempre hay que darles más. Entonces, importante siempre tenerlos ahí presentes. Es la tercera persona del singular que siempre tienen una excepción para ellos. Entonces, es importante tener mucho cuidado con ellos y tenerlos siempre al pendiente. Listo, entonces vamos a ver la forma afirmativa o positiva de este presente simple. Vamos a ver. It es para referirse a una cosa o a un animal, solo cuando es uno, exactamente, Oscar. Para una cosa, un animal, por ejemplo, una silla, un perro, un gato, una mesa, cuando es uno solo. Cuando ya estamos hablando, de, por ejemplo, de tres mesas o de tres gatos, ya no es con it, sino se iría con they. They sería el plural para los animales y las cosas, ¿listo? Entonces, aquí tenemos unas frasecitas, ¿listo? Por ahora solo quiero que mire las frasecitas y ya vamos a empezar a analizarlas un poquito, ¿listo? Entonces, ¿alguien me quiere ayudar a leer la primera? ¿Alguien quiere ayudarme a leer la primera? ¿Quién quiere ayudarme a leerles? No les dé miedo, frescos. ¿Quién quiere leerla? Nadie, no les dé miedo, frescos, sin miedo al éxito. Están tímidos, están tímidos. Ah, ¿por qué la timidez? No les dé pena. No les dé pena lanzarse al ruedo, que así es como uno aprende, intentándolo. Listo, lo voy a leer yo entonces. Si les está funcionando el audio, los micrófonos, o sea, me preocupa, de pronto yo hable y hable y hable y hable y no me estén escuchando. Listo, perfecto. Entonces, la primera nos dice, Sandra hates ironing. Sandra hates ironing. ¿Qué es eso? ¿Saben qué es eso? Sandra hates ironing. ¿A qué le suena eso? ¿Será que odia a Iron Man? ¿A qué le suena eso? Sandra hates ironing. Planchar, perfecto, Oscar. Iron significa hierro. Hace muchos años las planchas eran totalmente de hierro y lo que hacían era que les ponían el carbón caliente, ¿cierto? Y así iban planchando, por eso son ironing, planchar, perfecto. Entonces échale ojito acá que Sandra hates ironing. ¿Qué significa ese hates? ¿Qué significa hates? ¿Eso qué significará ese hates? Odiar, ¿cierto? ¿Listo? Pero hate, H-A-T-E, es odiar. ¿Por qué tiene una S? Vea que le agregaron una S, pero ya vamos a ver qué pasa. Sigamos mirando acá adelantico. La siguiente, Hernán likes expensive cars. What's the meaning of this sentence? ¿Qué significa eso? Hernán likes expensive cars. ¿Qué significa eso? A Hernán le gustan los carros caros. A Hernán le gustan los carros caros. Perfecto. Es excelente. Y vea que acá like también se le coló una S.
Vamos a ver la siguiente frase. Fabián, Jessica, and Alejandra enjoy eating chocolate ice cream. Fabián, Jessica, and Alejandra enjoy eating chocolate ice cream. What's the meaning? ¿Qué significa eso? Fabián, Jessica y Alejandra como que disfrutan comer helado de chocolate. Listo, perfecto. Disfrutan, enjoy. Perfecto. ¿Y por qué aquí no hay una S? Mire que es enjoy, a ese enjoy no le pusimos una S. Está solito. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué aparecen S? ¿Por qué no hay S? ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que a los gomelos, ¿cierto? Que eran he, she, it, siempre les das más. Entonces, en la forma afirmativa del presente simple, siempre al verbo, cuando te aparezca un gomelo, o sea, o he, she o it, le vas a colocar S al final del verbo. Por eso hate es hates, tiene una S. Likes tiene una S. Esto entonces siempre en la forma afirmativa, cuando el pronombre es una tercera persona del singular o uno de los gomelos, como yo le digo, she, he, it, le vas a agregar S al final del verbo. Esta es la regla general. Hay unas excepciones que ya las vamos a ver, ¿listo? Pero generalmente le vas a agregar una S al verbo. ¿Listo? Generalmente le agregas una S al final del verbo. Entonces, si a Sandra le pusimos la S en hates, ¿cierto? Sandra hates irony. A Hernán le pusimos la S en el likes, Hernán likes. ¿Por qué a Fabián, Jessica y Alejandra no le pusimos la S? ¿Fabián acaso no es un gomelo? ¿No es él? ¿Jessica no es una gomela? ¿Ella? ¿Alejandra tampoco es una gomela? ¿Por qué no le pusimos la S? ¿Qué creen ustedes? Porque estamos hablando de ellos. No son tan gomelos, son ellos. Exactamente. Perfecto. Ese es un pequeño error que se comete bastante, que algunos dicen, como el profe nos dijo que a ella, o sea, a Sandra, que es she, le ponemos la S, a Hernán, que es él, o sea, a he, le ponemos la S, pues leen Fabián, Jessica y Alejandra, y se quedan solo teniendo en cuenta a la última persona que está en la lista, Alejandra. Entonces dice, como Alejandra es ella, le agregamos ese. Pero no, siempre en una frase ustedes deben tener en cuenta a todas las personas que les aparezcan. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos a Fabián, Jessica y Alejandra. Como nos lo acaban de decir, ahí ya se convirtieron en plural, ya sería un ellos. ¿Listo? Y recuerde que la regla es solo cuando son los gomelos en singular, los tres gomelitos, she, he, it. Entonces, they, aunque es tercera persona, ya no encaja para colocarle la S al final del verbo, al final de la acción. ¿Listo? Entonces, verbo es una acción, porque de pronto alguno diga, profe, ¿qué es el verbo? Pues el verbo es la acción que se está realizando. ¿Listo? Entonces, a la tercera persona, que son los gomelitos, he, she, it, al final del verbo siempre les vas a colocar S, pero solo en la forma afirmativa. ¿Listo? Solo en la forma afirmativa. Hasta el momento, ¿alguna preguntita? ¿Any question? ¿Tienen alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? ¿Dudas hasta el momento? No le dé pena preguntar, fresco si tiene preguntas. Igual, este es un grupo grande, puede que haya personas que tengan un nivel más avanzado de inglés, otros que tengan un nivel más básico, pero entonces recuerde que a veces, aunque tengamos un nivel avanzado, no podemos dar cosas por obvias. Suele pasar que cuando uno ya se vuelve experto en algo o, o es muy bueno en algo, uno se termina confiando, ¿cierto? Y a veces uno se confía tanto que cuando le ponen algo mínimo relacionado a eso, ya usted no se acuerda porque usted lo daba por tan mínimo que no le daba esa importancia y se le olvidó, ¿cierto? Entonces a veces nos pasa que yo le pido, escríbame el número 33 en inglés y quedan como, uy, venga, ¿cómo escribía el número 33? Digo, yo no me acuerdo cómo escribía el número 33.
Entonces, por eso siempre es bueno estar repasando en el inglés, ¿listo? Entonces, quienes tengan de pronto un nivel más avanzado y digan, eso, profe, yo me lo sé. Entonces, también ayúdenos a participar. Aquí la idea es entre todos ir construyendo el conocimiento, ¿listo? Listo, entonces, como no hay preguntas, voy a continuar. Entonces, recuerde, solo en la forma afirmativa, a los 3 gomelos, he, she, it, les vas a poner S al final del verbo, al final de la acción. Solo una S. Esa es la regla general. ¿Listo? Entonces, simplemente le agregamos S al final del verbo para la tercera persona del singular, que son a los que yo llamo los gomelos. Si usted de pronto cree que lo puede recordar más fácil diciéndole, no sé, los ñeros, no sé, como ustedes se sientan más cómodos, también lo puede hacer. Mira aquí como lo dice, por ejemplo, Jayfer, 3 and 3. ¿Listo? Exactamente. Entonces, ustedes lo van adecuando como se sientan más cómodos. Recuerden que el idioma se aprende siempre que usted trate de hacerlo como se sienta más cómodo o más cómodo. ¿Listo? Usted cuando está haciendo algo que no le gusta, usted sufre y no siente que no avanza, ¿cierto? Pero si usted le va buscando el lado con el que se siente más cómodo, créanme que va a ser más viable que usted pueda ir aprendiendo cualquier cosa que usted quiera. ¿Listo? Entonces, como les decía, a los gomelos, que son la tercera persona del singular, le vas a agregar una S. Por ejemplo, life pasa a ser lives, work pasa a ser works, eat pasa a ser eats, read pasa a ser reads. ¿Listo? Y no está cambiando en nada el significado, sigue siendo lo mismo. ¿Listo? Entonces, él vive, ella vive, él trabaja, ella trabaja, esto come, eso come, sigue siendo lo mismo, ¿listo? No va a cambiar en la conjugación, pero sí es una regla que debemos tener en cuenta. Porque si usted está haciendo un cuestionario que es de presente simple y usted simplemente no le agrega una S o no escoge la opción que tiene la S para una tercera persona, eso que le hace notar que su merced no sabe reconocer la estructura, entonces ahí ya sería un puntico malo simplemente por no colocar una S. Que no cambie el significado, sí la estructura, si no lo solicita, ¿listo? Entonces, la regla general, agregarle S al final del verbo cuando es una tercera persona en la forma afirmativa. Pero tenemos unas excepciones, como les estaba diciendo hace un rato, ¿listo? Entonces, cuando el verbo que tengamos termine en O, termine en CH, WS, SH, X o Z, vamos a agregarle ES. Ya no colocamos solo S, sino le agregamos ES. Entonces, por ejemplo, si era go, ya no va a ser goes, sino va a ser goes. Le agregamos ES. Wash, que termina en SH, va a ser washes. Watch, va a ser watches. Mix, va a ser mixes. Kiss, va a ser kisses. Entonces, simplemente, si termina nuestro verbo en alguna de estas opciones que tenemos en pantalla, O, CH, S, SH, X o Z, le agregamos ES al final del verbo. Recuerde que esto solo es si se nos aparece un gomelo, si nos aparece he, she o it. O algunas veces en la frase no aparecen directamente como vimos en los ejemplos. Puede que nos aparezca el nombre de la persona. ¿Listo? En el caso de works, que veo que lo puso acá Jayfer, sin ese apóstrofe, solo quedaría works con la S exactamente, si es una tercera persona. ¿Listo? El ing no va a entrar acá en este tiempo. ¿Listo? El ing no te va a aparecer en el presente simple. ¿Listo, Jayfer? En el presente simple no aparece ing al final de los verbos. Eso se va a hacer ahorita en el continuo, ¿listo? Pero entonces por ahora no pienses en colocarle terminación ing. Simplemente o es s o es es. Si es solo tercera persona, acuérdate, si es he, she o it. O si me aparece María, Miguel, Marcos, si me aparece un nombre que sea alusivo a alguno de ellos, voy a agregarle s al final del verbo o es dependiendo de la terminación que tenga. Esa sería nuestra segunda sección. Entonces, regla general, agregarle una S al final del verbo cuando es tercera persona del singular.
ahí la sección, primera sección sería si el verbo termina en O, C, H, W, S, SH, X o Z, le agregamos ES. Vamos con nuestra tercera excepción. Para nuestra tercera excepción nos dice que cuando el verbo termina en consonante consonante e Y, vamos a cambiar la Y por I latina. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, study termina en D e Y, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que cambiamos esa Y por la I latina, la I del puntico, y le agregamos ES. Por ejemplo, study pasa a ser studies. Entonces, cambiamos la Y por I latina y le ponemos ES. Cry termina en consonante y luego tenemos la Y. Entonces, cambiamos la Y por I latina y le ponemos ES. Try. Cambiamos esa Y por I latina y le ponemos ES. Tries. Spy, spies. Fly, flies. Me dicen, profe, pero ¿por qué ve aquí está play y a play solo le colocó la S? Porque vea que en play no termina en consonante Y, terminó en vocal Y. Por eso si termina en vocal Y, y si simplemente se deja la S normalita. La regla es para cuando termina en consonante e Y. Entonces ahí sí se agrega I latina y ES. ¿Listo? Entonces, importante, para poder cambiar la Y por I latina, debe haber antes de la Y una consonante. ¿Listo? Es importante que haya una consonante antes. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna preguntica? Preguntica. ¿No hay preguntas? ¿No questions? Listo. Crazy. Crazy no es un verbo. Crazy es un adjetivo. ¿Listo? Entonces, crazy es loco, pero no es una acción. ¿Listo? Entonces, una cosa son los adjetivos y otra cosa son los verbos. Estas reglas que estamos viendo son para los verbos. ¿Listo? Entonces, recuerden, para los verbos, para la acción de la frase, es esta la que va a sufrir este cambio. ¿Listo? Por eso crazy no tienen ningún cambio ahí. Ya es distinto cuando vemos comparativos y superlativos, pero esa va a ser otra sesión, ¿listo? Para no confundirnos porque siempre es bastante información. Por aquí veo que Claudia tiene la manito alzada. Claudia, cuéntanos tu preguntita. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo Entonces, estás? perdón, lo que tú estás explicando solamente aplica para los verbos. Sí. Exactamente. Lo que estamos agregándole en este momento es a los verbos, ¿listo? Es el verbo el que recibe esos cambios, ¿listo? Solo el verbo. Por eso decíamos que cuando tenemos en la frase a una tercera persona en singular, le vamos a agregar ese al final del verbo. ¿Listo? El verbo es el que va a recibir estos cambios. Por eso aquí tenemos work, eat, play, swim, write, study, cry, try, spy, fly, go, wash, watch, mix, kiss. ¿Listo? Todos son verbos, todas son acciones. ¿Listo? Entonces, aquí el que recibe la conjugación es exactamente el verbo. ¿Listo? El verbo es el que sufre el cambio en este caso. ¿Alguna otra preguntita? Eso es, pregunten, no le dé miedo preguntar. Es genial que pregunten. ¿Alguna otra preguntita? No les dé miedo, no les dé miedo. Tranquilos que el profe no muerde y por mucho terminaría mordiendo su pantalla. Listo, entonces hemos visto la regla general, la primera excepción y la segunda excepción. ¿Listo? Entonces, espérame, esto de aquí no. Entonces, antes de continuar, quiero que le echen una miradita a esta frase que está aquí y me digan si está bien o está mal, de acuerdo a lo que usted cree. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? ¿Qué creen ustedes? She can stand doing exercise. ¿Estará bien o está mal? ¿Qué creen ustedes?
Sandra nos dice que está mal, que está mal, que está mal, que está mal. Listo. Perfecto. Sí está mal esta frase. ¿Pero por qué está mal? ¿Qué creen que la hace mal? Enfocados en que en este momento solo estamos hablando del presente simple. Entonces aquí están, porque lleva auxiliar can, nos dice por aquí. Listo, entonces, Oscar nos dice, está mal porque el verbo debería llevar standis. ¿Listo? Recuerda que para que el verbo lleve IES es porque terminaba en consonante Y, ¿listo? O para que el verbo lleve ES es porque terminaba en O, en X, en SH, en Z, ¿listo? Entonces, el error no era por ese ladito, es más hacia el ladito que nos indica Sandra, ¿listo? Entonces, primero tenemos a can, que sería en este caso un verbo modal, ¿listo? Que más adelantico también hablaremos de los modales. Pero entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que solo se les colocaba en la forma afirmativa? Entonces, si me colocan un can't, ya la está volviendo negación, ya sería negativa. Al ser negativa, no se le agrega S en el verbo. ¿Listo? Ya les voy a contar qué pasa cuando es negativa. Pero en este caso, eso también le haría mal. Recuerde que la S solo se coloca cuando es afirmativa. La S solo, la S o la IES o la ES, solo se coloca cuando es afirmativa la frase. Si es una negación o si es una interrogación, va a ser una estructura distinta que ya se las voy a comentar. ¿Listo? Entonces, si usted está negando, no le va a colocar ese aquí al verbo. ¿Listo? Es importante que tenga claro eso. ¿Listo? Entonces aquí, esta estaba mal, pero entonces es importante que reconozcamos por qué estaba mal. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿cuál sería la respuesta correcta para esta frase? Escríbanmela en el chat completa cómo quedaría. ¿Cómo quedaría esa frase en presente simple? ¿Cómo nos quedaría? Esa frasecita que está ahí, ¿cómo nos quedaría? Escríbanla ahí en el chat. ¿Cómo nos quedaría esa frasecita? O sea, ¿cómo nos quedaría? Entonces, por acá dicen, she likes cycling. ¿Listo? Profe, y si el verbo termina en E, pues nada, simplemente le agrega la S y ya queda. ¿Listo? Entonces, si termina en E, solo le coloca la S, ya está, no pasa nada. Listo, she likes cycling. Perfecto, esa es la opción correcta. She likes cycling. Entonces, como es una gomela, ¿cierto? Es una de las terceras personas. ¿Qué hago? Reviso en qué termina el verbo. El verbo termina en E, entonces no está en ninguna de las excepciones. Fácil, regla general, le coloco la S al final del verbo. She likes cycling y listo, ya estuvo. Fácil. Bien, bien Viviana, bien Alejandra, excelente. Listo, entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a pasar a la forma negativa. Entonces, es importante que para la forma negativa conozcamos al auxiliar que se utiliza para el presente simple. Ese auxiliar es el auxiliar que yo ahorita les venía mencionando sin que ustedes se dieran cuenta. ¿Se acuerdan que yo les decía que a los gomelos es a los que les das? ¿Se acuerdan que yo les decía, das, a los gomelos les das, a ellos a los que les das más? Esto se escribe does, así como se los escribe en el chat, pero se pronuncia das. ¿Listo? Por eso yo les decía, a los gomelos es a los que les das, a ellos siempre les das más. ¿Por qué? Porque ese auxiliar das solamente lo vas a utilizar con los tres gomelos, con she, he, it. ¿Listo? Para ellos tres vas a utilizar das tanto en la forma negativa como en la forma interrogativa. Ya vamos a ver cómo se ubican. ¿Listo? Pero entonces, con los gomelos utilizas das. Y con todos los demás pronombres vas a utilizar do. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver la estructura. La estructura primero observando las frases que tenemos y ya luego las vamos a analizar un poquito. ¿Listo? Entonces, la primera frase dice, Alejandra doesn't like running. Entonces, a Alejandra no le gusta
correr. Entonces, ese doesn't simplemente es como un no. ¿Listo? Se ve largote, pero simplemente es como un no. No le gusta correr. Entonces, lo que hace es agregarle un no al verbo que tengamos. Doesn't like. Fabián and Jessica don't enjoy cleaning. Entonces, Fabián y Jessica no disfrutan limpiar. ¿Listo? Simplemente ese doesn't y ese don't lo que hace es volverlo como un no antes del verbo que tengamos en nuestra frasecita. Entonces, la estructura va a ser el PP de primeras o el subject del sujeto. Entonces, así como vemos acá en la frase, tenemos a Alejandra, podría estar un she, un he, ¿listo? Luego vamos a tener al auxiliar do o das, dependiendo del el pronombre que tengamos. Luego vamos a tener la negación not, N-O-T. En este caso en pantalla lo están viendo en contracción. Entonces, ¿qué es una contracción? Algunos me decían, profe, son los dolores que siente una mujer cuando está embarazada y está a punto de dar a luz. No, esas no son las contracciones aquí hablando del lenguaje, del idioma. Las contracciones, cuando hablamos aquí, bueno, por ejemplo, en el caso del inglés, es cuando yo tomo una palabra o dos palabras y trato de volverlas más cortas, uniéndolas o quitándoles palabras, quitándoles letras, perdón. Entonces, en este caso, la completa sería does not, ¿cierto? Así como está en el chat. ¿Listo? En este caso, estamos viendo la Jayfer solo con los verbos que no son el verbo to be. El verbo to be tiene una estructura aparte, que esa también la vamos a tocar en la siguiente sesión, que es porque el verbo to be es tan especial que él tiene su propia estructura, ¿listo? Entonces, estamos viendo la estructura de todos los demás verbos, a excepción del verbo to be, que sería ese is que tú me estás poniendo en este momento. ¿Listo? Entonces, does not o do not. Entonces ya saben, el does not sería para los tres gomelos, porque son a los que les das, y el do not sería para todos los demás. Las contracciones las utilizamos generalmente en el lenguaje informal, cuando estamos charlando con los amigos, cuando estoy chateando con mis amigos, pero cuando yo estoy haciendo un trabajo escrito que ya es algo más académico, más formal, vamos a omitir las contracciones. No utilizamos contracciones cuando estamos hablando en lenguaje académico formal, ¿listo? Las contracciones solo cuando es informal, ¿listo? Entonces ténganlo en cuenta cuando estén haciendo alguna de las evidencias que son escritas para que eviten usar contracciones, ¿listo? Entonces, tenemos al PP, tenemos al auxiliar que sería do o das, dependiendo del PP que tengamos. Vamos a tener al verbo normalito. Aquí al verbo no se le cambia nada. ¿Por qué creen que al verbo no se le va a cambiar nada? El verbo se va a dejar normalito, quietico, no se le cambia nada al verbo. ¿Por qué creen ustedes que no le cambió nada al verbo? ¿Qué se les ocurre? Perfecto, Wilmer. Porque el auxiliar, ¿listo? Entonces, primero porque es negativo y en negativo la vamos a dejar. Bien, ¿listo? La razón es muy simple. Vea que tenemos al auxiliar do. Ese es el auxiliar, do. Pero cuando lo llevamos a una tercera persona, a uno de los tres gomelos, se convierte en das. Y si usted se da cuenta, vea que el auxiliar que era do terminaba en o. Dijimos que si terminaban en o le agregábamos es. Vea que ese verbo auxiliar ya tiene la conjugación. Ya está conjugado. Como el verbo auxiliar ya está conjugado, al verbo siguiente, el principal de la oración, se le va a dejar normalito, quietecito, porque ya el auxiliar hizo el trabajo por él. El auxiliar se llevó el trabajo, él lo hizo, entonces el verbo principal se va a quedar relajado. Por eso en las que tenemos de ejemplo vemos que dice I don't live, you don't live, he doesn't live, she doesn't live, it doesn't live, we don't live, you don't live, they don't live. Entonces vean que en todas el verbo principal se quedó quietico, no se le hace nada. ¿Por qué? Porque el auxiliar, que en este caso era do, ya se llevó esa conjugación, ya tiene su ES. Entonces se deja quietico, no se le hace nada más. Entonces, si yo quisiera decir que yo no canto, ¿cómo me escribirían yo no canto en inglés? Yo no canto. Inténtenlo ustedes. Yo no canto. Yo no canto.
Yo no canto. Yo no canto. Yo no canto. Esto yo no canto. ¿Cómo la escribiríamos? I can't es yo no puedo. I can't, yo no puedo. Pero yo no canto. Tranqui, Wilmer. Yo no canto. Listo. Entonces, por aquí Sandra nos dice, I do not sing. Perfecto, lo está diciendo en la forma larga. Bien. Oscar nos dice, I don't sing, en contracción. Perfecto. Alejandra también, I don't sing. Perfecto. Osvaldo me dice, I am not can. Entonces, ahí Osvaldo no va a haber ningún an en este caso. ¿Listo? El an es el verbo to be, que es el verbo ser o estar. ¿Listo? Que ese va a tener su propia clase solito porque es un verbo que es muy especial y para él va a haber una clase solito para él solito su clase, él va a tener su propia clase. ¿Listo? Entonces, en este momento, ninguna les va a aparecer con an, con is o con are, que es el verbo to be. ¿Listo? Entonces, ninguna con an, is o are no va a aparecer en estas que estamos viendo el día de hoy. ¿Listo? Entonces, aquí sería con el auxiliar do o el auxiliar das. ¿Y cómo sabemos cuál usar? Dependiendo del pronombre. Si el pronombre es un gomelo, que dijimos que eran she, he, it, utilizamos el das. Y con su negación, does not, y luego colocamos el verbo normalito. Si no llega a ser uno de los gomelos, simplemente se utiliza do y el not. Do not o don't. Y el verbo normalito. ¿Listo? Si yo quisiera decir que yo no bailo salsa. ¿Cómo yo diría yo no bailo salsa? Yo no bailo salsa. ¿Cómo lo pondríamos? Yo no bailo salsa. Yo no bailo salsa. Yo no bailo salsa. ¿Cómo lo diría? Yo no bailo salsa. ¿Cómo lo diríamos? I don't dance salsa. Perfecto, Oscar. Importante, los pronombres siempre los vamos a escribir en mayúscula. ¿Listo? A los pronombres siempre en mayúscula. ¿Listo? I do not. Primero va el verbo, ¿listo? Y luego sí el complemento. El complemento en este caso sería salsa, ¿listo? Entonces, I do not dance salsa o I don't dance salsa, ¿listo? Primero el verbo y luego sí el complemento, ¿listo? Pero bien, bien, bien. ¿Listo? Escríbame algo con respecto a usted en negación, algo que usted no haga. Escríbame algo que usted no haga, utilizando esta estructura del presente simple, algo que usted no haga, que usted no lo haga. Algo que usted no haga utilizando esta estructura. Estoy hablando de usted, contándome, yo no hago tal cosa. ¿Listo? Esta estructura nos va a aparecer en los cuestionarios. En el primer cuestionario nos salía la estructura del presente simple. También para hacer nuestro video presentación cuando estamos hablando de esa persona que escogimos, vamos a terminar hablando en tercera persona, porque o escogimos a mi hermano, a mi mamá, a mi hijo, a mi primo, escogí a Messi, escogí a Cristiano Ronaldo, entonces voy a estar hablando de él o de ella, ¿cierto? Entonces voy a estar hablando con la estructura de la tercera persona, de los gomelos. Entonces, cuando esté hablando de la persona que lo elegí, entonces voy a decir, por ejemplo, así, hello, today I'm going to talk about Cristiano Ronaldo. He is a soccer player. He likes salsa. Por ejemplo, empiezo a hablar de él. Entonces, vea que esas frasecitas sencillas las voy metiendo en mi video. Listo. Entonces, por acá me dice Alejandra, I don't run. No corro, bien. I don't do homework. Oscar, no hace tareas. A ver, Riondo. Viviana, I don't know English. Pero si sabes, Viviana, mira, me lo estás escribiendo y todo. Jenny, I don't do exercise. Okay, I don't work out. Bien. I don't run every day. Perfecto. ¿Listo? Ahora intenten hacer una hablándome algo de, no sé, de su mamá, contándome algo de su mamá, algo que no haga su mamá. Algo que no haga su mamá. Viviana me dice, she doesn't dance.
Ok, ella no baila. Mónica aquí me mandó una para la anterior. I don't study French. Perfecto. She does not exercise. Ahí queda un error de digitación en el exercise, pero bien, la estructura está bien. She does not exercise o she doesn't exercise, que sería más como workout. Listo. ¿Alguna pregunta de la forma negativa? ¿Tienen preguntas? ¿No le dé miedo preguntar? Fresco, fresca. No le dé miedo preguntar, por sencillo que parezca o que crea que usted gana. Es una pregunta muy mínima, no le dé miedo preguntar. De pronto alguien más tiene esa misma pregunta y también está con pena preguntar. Alejandra, ¿qué quieres decir con my mother doesn't case? ¿Qué querías decir? My mother doesn't case. En ese case. Listo, pero en ese caso no te serviría porque ese caso es más como de, por ejemplo, cuando digo un estudio de caso, de una situación, y tú querías decir como que no sigue instrucciones. Entonces, podría ser my mother doesn't follow instructions, por ejemplo. No sigue instrucciones. ¿Listo? Pero en ese case no sería tanto por ese lado. Bien. Listo, vamos con la negativa. Ay, por acá Kelly nos dice, she doesn't sing. Ella no canta. Bien. Listo, entonces ya vimos la interrogativa, perdón, vimos la afirmativa, negativa. Vamos a ver la estructura interrogativa. Saltémonos esta. Listo. Aquí es muy importante. En todos los tiempos, generalmente, el auxiliar, cuando es negativo, al auxiliar es al que se le coloca la negación. En este caso, teníamos do o das, ese es el auxiliar, le colocamos la negación. Don't o doesn't. Cuando es pregunta, cuando es la forma interrogativa, entonces siempre se va a ir de primeras, se va a ir al inicio de la frase, se va de primeras el auxiliar. Exacto, Wilmer. Entonces, cuando es pregunta, mandamos el auxiliar a frentear, lo mandamos de primeras, que ponga ya la cara de primeras, ¿listo? Va a estar de primeritas el auxiliar. Luego va a estar el Pepe, luego tenemos al verbo, y si le queremos colocar un complemento, y al finalizar cerramos signo de interrogación, de question mark. Importante, en inglés no abrimos signo de pregunta cuando escribimos una pregunta, no colocamos signo de pregunta al inicio, solo la colocamos al final, ¿listo? Que generalmente es un error que solemos cometer, que cuando estamos escribiendo preguntas en inglés, colocamos signo de pregunta al inicio, abrimos signo de pregunta. No, en inglés solo cerramos el signo de pregunta, no lo abrimos, ¿listo? Entonces va a estar de primeras el auxiliar, sea do o das, dependiendo del pronombre. Luego tenemos al pronombre y luego al verbo. Ya un complemento y cerramos signo de pregunta. Importante, tenemos dos tipos de preguntas. Tenemos las yes, no questions, que simplemente son preguntas para responder sí o no. O tenemos las WH questions, que son preguntas que buscan más información. Entonces, las WH questions piden que usted hable un poquito más, no que solo me diga sí o no, sino que usted me dé un poquito más en su respuesta. Entonces, si es una WH question, le va a aparecer una WH word que, como por ejemplo, what, when, how, why, who, ¿cierto? Entonces, si le llega a aparecer una WH word, esta va a ir de primeritas. Entonces, si es una WH word, la manda de primero antes del auxiliar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice, what do you like? Entonces, what do you like doing in your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Esa pregunta no es una pregunta que usted me va a responder solo sí y no, ¿cierto? Porque es una WH y pide más información. Entonces, si le sale una de esas WH word, la manda de primeritas y luego sí el auxiliar do o das, ¿listo? Si no le aparece ninguna WH word, ahí sí deja de primeritas al do o al das. Luego al Pepe y luego al verbo. Entonces, por ejemplo, do I live? Yo vivo. Do you live? ¿Tú vives? Does he live? ¿Él vive? Does she live? ¿Ella vive? Does it live? ¿Eso vive o esto vive? Do we live? ¿Nosotros vivimos? Do you live? ¿Ustedes viven? Do they live? ¿Ellos viven o ellas viven? ¿Listo? Recuerde que aquí el verbo también se deja normalito. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya se llevó la conjugación allá arriba con
nuestros gomelos. Vea que está el das. ¿Listo? Entonces, pregunte algo, intente preguntar en el chat algo, alguna cosita, teniendo en cuenta esa estructura. Intente preguntar algo. Utilizando cualquier pronombre, el que usted quiera, intente preguntar algo en el chat. Lo que se le ocurra, intente preguntarlo. Con el Pepe que usted quiera. Si quiere hacerlo con un gomelo, si quiere hacerlo con uno de los otros, con el que usted quiera, intente hacer una preguntita. En el inglés es muy importante conocer las estructuras, pero si yo no tengo vocabulario, va a ser muy complicado. Por más que yo me sepa la estructura, si yo no me sé los verbos, no voy a poder avanzar, ¿cierto? No voy a poder escribir. Si me dice que me haga una pregunta utilizando cantar, si yo no sé cómo se dice cantar en inglés, ahí ya quedé frenado, quedé varado. ¿Listo? Entonces, en el grupo de WhatsApp les voy a compartir un listadito de verbos para que ustedes vayan practicándolo. Este listadito que les voy a compartir tiene 400 de los verbos más usados en el inglés. Hay muchísimos más, pero estos 400 que les voy a compartir son de los que más se usan, ¿listo? Para que ustedes vayan como que se los vayan aprendiendo. Y no es que usted se tenga que aprender de sopetón de una vez los 400 verbos que le voy a enviar, no, pero que usted intente al menos ir aprendiendo unos 2, 3, 5 diarios. O sea, si usted se aprende 5 diarios, a la semana, sin contar sábado y domingo, se aprendió 25 verbos. Si lo hace al mes, se aprendió 100, sin utilizar sábado y domingo, solo de lunes a viernes, que usted se aprenda 5 verbitos. Entonces, así de a poquitos vaya aprendiéndose los verbitos, porque eso los va a necesitar bastante. Lo que son verbos y adjetivos, los va a utilizar un montón, ¿listo? Vamos a ver por aquí unas de las frasecitas que nos han escrito. Vamos a revisar acá en el chat. Entonces, por ejemplo, nos dice Mónica, where do you live? Mónica fue inteligente. Mónica tomó el ejemplo que teníamos, pero dijo, yo le voy a colocar una WH word para cambiarlo, ¿listo? Entonces, vea que ya no es solo do you live, tú vives, sino ahora es where do you live. Entonces, cuando digo where do you live, ya tengo que dar más información que un sí o no. Ya tengo que decir dónde vivo. ¿Está bien? Do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Yes, pretty good. Does he play basketball? Bien, Sandra. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Muy bien, perfecto. Do you like to dance? Bien, Mónica. Does she play soccer on weekends? Perfecto, Alejandra, muy bien. Easy peasy, la tienen clarita, 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 fácil. What do I do if didn't send the video? ¿Listo? Entonces, aquí le hace falta algo a esa frasecita. Entonces, Oscar, estás preguntándome qué haces si no enviaste el video. Todavía lo puedes enviar. ¿Listo? Entonces, recuerden que las evidencias tienen unas fechas de cierre, más no quiere decir que si tú no la entregaste en esa fecha de cierre no te la vayan a recibir. ¿Listo? Entonces, si de pronto tú no has podido entregar el video por alguna razón, aún lo puedes hacer. Simplemente que cuando lo subes te va a salir ahí que tienes la entrega con retardo, pero sin embargo se te va a revisar y si cumple con lo que se solicita, va a ser aprobada, ¿listo? Entonces lo importante es que cumpla con lo que se está solicitando. Con los únicos que si no sucede esto, para que lo tengan muy claro, si no vayan a cometer ese pequeño error, es con los cuestionarios y con los foros. Los cuestionarios y los foros tienen una fecha de cierre y eso sí, cuando se cierran, automáticamente la plataforma los cierra y no los deja a ustedes realizarlos, ¿listo? No los deja ni comentar en el foro ni realizar el cuestionario. Y entonces ahí sí ya no es que, profe, ¿me habilita el cuestionario para hacerlo? No, no funciona así. Ya ese tiene un proceso un poquito más arduo, hay que hacer una gestión para poder habilitarlos nuevamente. Y entonces la invitación es a que cuando tengan cuestionarios y foros temáticos, traten de no esperarse para los últimos días de cierre, sino traten de hacerlos con anterioridad. Esto porque a veces nos pasa que de pronto yo dije, yo voy a hacer la de inglés, la dejo para el último día, que es el inglés, no pasa nada, pero entonces la dejan al último día y justo cuando van a entrar al último día, algo le pasó a la plataforma y nos falló la plataforma y usted no pudo ingresar a realizarlo. Y pues como no lo realizó, pues no lo pudo presentar y el profe ya lo siento, mira, tuviste más de un mes para presentarlo, ya no puedes presentarlo hasta que pues se abra el espacio nuevamente
a que se permita nuevamente el envío de esto. ¿Listo? Entonces, porfa, con lo que son cuestionarios y foros, tengan mucho cuidado al respecto de ese tema de ser puntuales con ellos y no dejar que se les pase el tiempo. Por ejemplo, con el video, con el folleto que les voy a explicar ahorita, si de pronto llegó la fecha de cierre y no lo ha entregado, ese le permite que lo entregue después, ese no tiene lío. Claudia, tú tienes la manito alzadita, ¿tienes alguna preguntita, Claudia? Sí, profe, respecto a los foros, ¿eso es alguna temática que ustedes colocan? Sí. En este momento creo que todavía no tienen activado ningún foro. Pero sí, entonces en el foro, digamos en el de inglés, va a ser un foro que les va a decir que responda a tal pregunta. Entonces, es el único que hace es ingresar ahí en el foro, crear un hilito y responder a esa pregunta. ¿Listo? Son cositas sencillas, no es algo así que sea tan grande, pero sí es importante que los respondamos antes de que se llegue a la fecha límite. ¿Listo? Pero sí, los profes somos los primeros que hacemos o sea, los primeros que posteamos en el foro y les indicamos qué es lo que deben hacer. ¿Listo? A excepción de que sea el foro de dudas e inquietudes, que ese siempre está abierto. Y si tienen alguna pregunta, pueden ingresar y registrarla allí. ¿Listo? Entonces, ese sí siempre está abierto. Ese sí no tiene el cierre así como los foros temáticos. Porque recuerden que hay distintos tipos de foros. Está el foro de dudas e inquietudes, que lo encuentran en Sayuna. Para si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahí o también pueden hacer la pregunta directamente al instructor. Le pueden escribir por el chat de Sayuna, le pueden escribir por WhatsApp. ¿Listo? Pero entonces están los temáticos que ya son de cada una de las competencias, entonces va a haber un foro temático del técnico, uno de inglés, van a ser distintos, entonces ya eso sí tienen un cierto límite que se deben contestar antes de que llegue a cierta fecha. Entonces con ellos con los que debemos tener un poquito de cuidado, ¿listo? Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la sesión, que es presentarles la evidencia que se habilita esta semana para ustedes, ¿listo? La evidencia que se habilita para ustedes es esta de aquí. Esperen un segundito. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, esto aquí un segundito. La evidencia que se habilita para ustedes esta semana es el folleto. Espérame, les comparto pantalla. Compartamos toda la pantalla. Compartir toda la pantalla. Listo, ya se ve mi pantalla. ¿Me confirman si se ve mi pantalla? Me confirman, porfa, si la están viendo en este momento. Listo, perfecto. Entonces, la evidencia que se habilitó esta semana se habilitó el día de hoy. Generalmente todas las evidencias las habilitamos los días lunes, ¿listo? Puede que por alguna razón no nos veamos el día lunes, sino nos veamos es un martes, un miércoles, un jueves, eso depende del cronograma. Entonces, pero siempre se va a habilitar desde el lunes. Entonces, ustedes pueden ingresar y echarle la revisadita. En la guía de aprendizaje dice qué deben hacer, pero de igual manera, pues en la sesión en línea, cada uno de los instructores les va a explicar de qué trata en sí la evidencia. ¿Listo? Entonces, la evidencia que se les habilitó a ustedes es el folleto, se llama folleto GA1 240 202501 AA1 EVO 3. Entonces sería la evidencia número 3 de esta guía de aprendizaje. La evidencia 1 fue el cuestionario, evidencia 2 fue el video presentación y ahora la evidencia 3 es un folleto. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es lo que tiene que realizar en este folleto. ¿Listo? Esto que les estoy mostrando en este momento en pantalla es la guía de aprendizaje, que esas ustedes la encuentran allá mismo en Sayuna. ¿Listo? Esa también está allá en Sayuna para que ustedes la observen. Allí encuentran todo lo que van a ver en cada una de las actividades del proyecto. ¿Listo? Entonces, esta evidencia de folleto, ¿qué nos dice? Que a partir de lo que usted ha visto hasta el momento, que lo que ha visto con el técnico, de lo que ha conocido acerca de este programa de formación, del programa de coordinación de procesos logísticos, su merced va a hacer el folleto. Entonces, es con base en lo que usted ha visto de este programa de formación, del programa de coordinación de procesos logísticos del SENA. Entonces, usted va a redactar un folleto, ¿listo? El folleto es en inglés con información y características de este programa de formación, ¿listo? Para hacer el folleto, usted lo puede hacer con la herramienta que usted quiera, con la que se sienta más cómodo. A mí me gusta
hacerlo en Canva, porque me parece que Canva es una plataforma que tiene ya bastantes plantillas, que es muy cómoda, fácil de utilizar. Pero si usted dice, profe, a mí me gusta más hacerlo en PowerPoint, en Publisher, en Word, en Crayon, lo puede hacer, ¿listo? Entonces, yo le doy una sugerencia, usted puede aplicarlo con lo que usted sienta más cómodo, lo importante es que cumpla con lo que se debe hacer. Listo, entonces, ¿qué debe tener nuestro folleto? Debe tener los datos personales del aprendiz. Entonces, en una de las secciones va a tener sus datos. Ya les voy a mostrar exactamente cómo es, Javier. Dame un segundito, ya les voy a mostrar cómo es. Pero sí, es una pequeña redacción, sí. ¿Listo? Entonces va a tener, en una sección va a tener sus datos personales de aprendiz. Entonces va a tener su nombre, el número de ficha, el nombre del programa de formación, el nombre del instructor. Esto va a estar en la primera sección. Luego va a tener un mensaje inicial. Entonces, en ese mensaje inicial, usted va a saludar a la persona que va a leer. O sea, yo lo voy a leer, entonces usted va a hacer un saludo como ese saludo inicial como de abrebocas, en el que nos va a contar a grosso modo de qué va a tratar ese folleto. Después nos va a hablar de la información básica de este programa, del programa de formación. Es decir, que nos va a contar de qué trata el programa de formación de coordinación de procesos logísticos aquí del SENA. Entonces, cuánto dura, de qué trata, qué se ve, cómo es la modalidad, cómo funciona, lo que a usted se le ocurre contarnos acerca del programa de formación. Luego nos va a contar sus expectativas e intereses con respecto a este programa de formación. Interés, ¿por qué está usted inscrito en este programa de formación? ¿Por qué escogió usted este programa de formación? Expectativas, ¿qué espera al finalizar este programa de formación? ¿Qué espera que suceda? ¿Qué pase? ¿Qué va a aprender o qué va a suceder cuando usted termine este programa de formación? ¿Listo? Entonces, todo el tiempo enfocado en que el eje, pues, es el programa de formación de coordinación de procesos logísticos del SENA. Esto lo va a hacer con frases sencillas. ¿Listo? No es que tenga que utilizar vocabulario así súper complejo, no, utilizando frases sencillas. ¿Listo? ¿Esto cómo lo va a escribir? Lo va a escribir en un folleto, es un folleto tríptico, en el cual va a utilizar normas APA. Pero básicamente las normas APA en los folletos se enfoca un poquito más en que la letra sea legible, ¿cierto? Que sea una fuente legible, y en que se utiliza referencias, la cite de manera acorde a las normas APA. Para las referencias, básicamente es donde se va a enfocar más lo que tiene que ver lo de APA que nos solicitan aquí, ¿listo? Entonces es un folleto tríptico entre 70 y 150 palabras. Cuando usted ya hace su folletico, lo va a guardar como PDF y ese PDF lo va a subir en Sayuna, en donde está la evidencia folleto GA1 240 22501 A1 evidencia 3. ¿Listo? Entonces su merced lo sube ahí. Pero algunos dicen, profe, ¿y qué es un folleto tríptico? ¿Listo? Entonces aquí les muestro en mi pantalla. ¿Listo? Entonces, y como les decía, a mí me gusta utilizar Canva, pero usted lo puede hacer con la que usted quiera. Entonces yo le voy a mostrar desde Canva cómo es de fácil y sencillo hacer un folleto tríptico. ¿Listo? Entonces aquí simplemente usted abre Canva y en las plantillas escribe folleto. ¿Listo? Entonces, aquí ya Canva ya tiene un montón de diseños. Entonces vea que usted tampoco se tiene que matar en el diseño, sino simplemente pues busca imágenes que sean acordes. ¿Listo? Aquí puede que ya haya imágenes, pero entonces también lo mejor es que usted coja y hay una imagen que sea relacionada a la coordinación de procesos logísticos. ¿Listo? Que las imágenes que tengan relación con lo que usted está hablando, ¿vale? Es importante eso. Entonces, usted escoge el que le guste. El que le gustó a usted lo escogió. ¿Listo? Entonces, aquí ya usted ve cuáles son las opciones que hay. Aquí le da personalizar plantilla. Y aquí vea que ya le salen las 6 secciones. Entonces, un folleto tríptico es aquel que tiene 3 secciones en una cara y 3 secciones en la otra cara. ¿Listo? Entonces, aquí ya está. Simplemente lo que usted va a empezar a hacer es a colocar su información. Entonces, en la primera carita, lo que usted va a colocar es la información acerca de lo que nos solicitaban, que era sus datos, ¿cierto? Nos decía que primero los datos personales del aprendiz. Entonces, en esa primera vamos a colocar, entonces, la evidencia, que sería, ¿cómo se llama esa evidencia?
que sería la evidencia, sería la GA, evidencia 03, ¿cierto? La del folleto, entonces simplemente le agregamos acá el titulito. Y esto obviamente ustedes ya lo van haciendo allá más bonito, le van dando que esté bien acomodadito, ¿listo? Entonces, la evidencia presentado por Jason Antonio Triana Sánchez, presentado a, ¿listo? La ficha a la que pertenezco, entonces la información básica en esa partecita. Y luego empezamos a desarrollar lo que nos solicitan. Entonces aquí en esta vamos a colocar nuestro mensaje inicial. Entonces podemos empezar, hello, my name is Jason Antonio Triana, and today I'm going to talk to you about the program of coordination of logistics. No sé, listo. Entonces la idea es que lo vayan contando en su saludo inicial. Ya luego en otra de las secciones me va a contar acerca de qué trata el programa de formación. Entonces puede que en este campito su merced me cuente de qué trata el programa de formación de coordinación de procesos logísticos del SENA. Entonces, cuánto dura, cómo funciona, qué se ve. Me cuenta de su interés. Entonces me dice, ¿por qué me interesé en estudiar este programa? Luego me va a contar acerca de sus expectativas. ¿Qué espera al finalizar este programa? Y aquí en este campito puede colocar las referencias. Entonces, de referencias, usted puede consultar en Sayuna, en la página del SENA, acerca de este programa de formación. Entonces, simplemente coloca, teniendo en cuenta las normas APA, la referencia. ¿Listo? Básicamente, eso es lo que debe hacer en este folletico. Entonces, simplemente es tomar la plantilla, adaptarla. Importante que si utiliza Canva, vea que Canva ya tiene información, ¿no? Pero entonces revise bien que sí cambie la información, porque algunas veces me quedan pedacitos de la plantilla, se me olvida cambiarlos y cuando voy a ver, el profe va a revisar, entonces me está hablando del calentamiento global y yo, pero ¿qué tiene que ver el calentamiento global con la coordinación de procesos logísticos que me estaba hablando en este momento? Entonces, porque algunas veces se les escapan detallitos que les falta cambiar, ¿listo? Entonces ya su merced decide cómo lo va acomodando la información, pero entonces este sería el formato de folleto tríptico que como lo debe enviar. Cuando usted ya lo tiene, simplemente aquí le presiona compartir, descargar y aquí en la opción le presiona aquí y le da PDF estándar. Simplemente descargar. Una vez lo descarga, ¿cierto? Una vez descargamos el archivo, vamos a Sayuna. Vamos a ver si me deja entrar porque hasta ahora es como, a veces hasta ahora es como complicado entrar. Vamos a ver si carga, a ver si me deja entrar de una vez acá. Vamos a ver, Sayuna, dale, tú puedes. Esto parece que no va a cargar. Listo, entonces cuando ya lo tienen, simplemente ingresan a donde está la evidencia de folleto y subes, sí, se llama folleto, se llama la evidencia folleto. La van a encontrar así, así como está en esta imagencita que les estoy mostrando, así les va a aparecer debajito de la video presentación, les va a aparecer folleto. ¿Listo? En este momento no está dejando entrar. Generalmente hasta ahora se colapsa un poquito, no sé por qué se colapsa. Y ahorita también pues está como teniendo fallas al ingreso, ¿cierto? Entonces ahí, a veces hay que darle varias veces ingresar hasta que él por fin le deja ingresar. A mí también me ha pasado cuando ingreso a revisarles que voy a ingresar y me pasa esto. Entonces también a los instructores también nos toca estar ahí, dele, para que nos deje ingresar a revisarles. ¿Listo? Pero básicamente esto es lo que deben subir como su evidencia, ¿listo? Entonces voy a abrir un espacio de preguntas para que me hagan todas las preguntas que tengan con respecto a la evidencia o de pronto si tienen alguna pregunta con respecto a la otra evidencia, también estaré aquí para responderle sus preguntas, ¿listo? Entonces, quien tenga preguntita puede levantar la mano, puede escribirme en el chat, puede activar su micrófono. Los escucho, soy todo oídos. ¿Alguna preguntita, alguna duda? De igual forma, esta sesión pues queda grabada para que usted ingrese y la revise también. ¿Alguna preguntita, dudas? ¿Es claro lo que debe hacer en el folleto? Los escucho, soy todo oídos. Patricia, ¿tú nos quieres decir algo, Patricia? Ay, no, profe, qué pena.
Listo, tranqui. Vale, entonces, si no tienen más preguntitas, no les robo más tiempito. Eh, Les agradezco pues por estar aquí. Yo sé que estar a esta hora es complejo y después de que vienen de una jornada laboral, de verdad yo sé que es un esfuerzo grande el que se tomen este tiempo, el que se tomen el tiempo para realizar las evidencias, pero créanme que de verdad esta oportunidad que tienen con el SENA les abre bastantes puertas. Entonces, si ustedes completan su proceso, créanme que eso les va a ayudar a abrirles bastantes puertas. Entonces, no lo desaprovechen. Yo sé que a veces uno está cansado y es duro, pero créanme que trae muy buenos frutos. De igual manera, si de pronto ahorita no tiene dudas, pero mientras lo está haciendo le surge alguna duda, me puede contactar ya sea por el chat Desayuna, me puede contactar por el WhatsApp y con mucho gusto yo estoy atento a responderles tan pronto pueda. ¿Listo? Muchas gracias por su atención, muchas gracias por participar y estar aquí. No les robo más tiempito. Que tengan una feliz noche. Bye bye. See you. Feliz noche, profe. Bye, bye. Muchas gracias. Feliz noche. Que estén muy bien, que descansen. Feliz noche, Dios lo bendiga. Oye, profe, muchas gracias. Vale, feliz noches.